Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos al cierre de la jornada correspondiente este día jueves 28 de agosto del año 2025, listos para una nueva emisión de Revelaciones, su programa de análisis y debate político en RTU, el canal Noticia y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Más adelante haremos una evaluación de los primeros 100 días del actual periodo de la Asamblea Nacional. Estarán con nosotros los asambleístas Raúl Chávez de la Alianza Revolución Ciudadana Reto y Andrés Castillo de el Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, el oficialismo, y junto a ellos Roger Celi, quien es el coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que en estos días presentó un análisis tanto cuantitativo cuanto cualitativo del trabajo del Parlamento ecuatoriano en los rubros de legislación y de fiscalización durante estos primeros 100 días. Antes, esta mañana tuve la oportunidad en el noticiero a primera hora de Radio Armónica y Primera Plana de conversar junto a mi compañera Andrea Orbe con el ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, tratando de encontrar respuestas a la crisis que está enfrentando el sector de la salud. Utilizo el término crisis porque para mí sí hay una crisis, sí se configura una crisis. Cuando, por ejemplo, revisamos referencias periodísticas, voy a dar lectura, por ejemplo, a una nota muy reciente publicada ayer por el portal GK, donde se habla de la reducción del presupuesto para la salud que desemboca en escasez de medicamentos e insumos, falta de alimentos y una crisis administrativa que en los últimos meses ha dejado 5 ministros. Hospitales sin medicinas, pacientes sin atención oportuna y un presupuesto que se encoge año tras año mientras la demanda crece. Inestabilidad política traducida en 5 ministros de salud en 20 meses. Es decir, durante todo el gobierno del presidente Noboa. El último, el actual ministro Jimmy Martin, que tiene 1 mes y medio más o menos en el cargo. Esto ha dejado a la gestión sanitaria atrapada en improvisación. La falta de insumos básicos y el colapso administrativo se enfrentan a un relato oficial que insiste en hablar de modernización y que trata de instalar el relato de que no hay crisis, pero los hechos evidencian un sistema sostenido con parches. Y la salud, que debería ser un derecho tangible, hoy es un privilegio en el Ecuador. El ministro sostiene que no hay crisis. Él habla de una situación compleja en algunas zonas, pero incluso establece una diferenciación. Escuchemos un extracto de lo que dijo el ministro esta mañana. Que hay una crisis, yo creo que lo hemos dicho varias veces, que evidentemente tenemos problemas en el Sistema Nacional de Salud, pero son problemas que no solamente han ocurrido ahora, sino que también ayer yo escuchaba que son problemas de años anteriores. Venimos arrastrando dificultades que lamentablemente ponen o nos tienen en esta situación en donde, hay que decirlo, es la primera vez que un gobierno está tomando medidas muy concretas, muy tajantes para poder cambiar el sistema de salud completamente, hacer un giro de 180 grados. Para ustedes no hay crisis en la salud. Es que de nuevo, yo reitero, Pero ahora, yo coincido con ustedes dos y coincido con la ciudadanía. Además que cuando hacemos territorio, cuando vamos a visitar los hospitales, conversamos con la ciudadanía y se puede constatar que hay dificultades en el Sistema Nacional de Salud. Pero usted habla Eso de no lo dificultades. negamos, eso no lo negamos, existen dificultades, existen problemas que los tenemos identificados, pero como le repito, hablar de crisis, hablar de una declaratoria de emergencia, que es lo que también muchos han tratado de empujar, y yo le pregunto también a usted, ¿qué han solucionado las declaratorias de emergencia? Yo le decía al ministro que yo entiendo esa última parte, ya, por los antecedentes, porque las declaratorias del estado de emergencia se han prestado para las corruptelas, pero como siempre digo, ¿no? La calentura no está en las sábanas. En algún momento habrá que declarar el estado de emergencia en los sectores sobre los cuales se requiere una acción inmediata por parte de las autoridades. El estado de emergencia permite minimizar y agilizar algunos procesos administrativos que en el sector público son muy engorrosos. El problema para mí no es per se el estado de emergencia, sino el cómo se administra ese estado de emergencia y cómo se procura minimizar los procesos de corrupción. Pero el ministro dice que no hay crisis. Entonces, mientras conversábamos en la mañana en la radio con el ministro, me llegaron una serie de mensajes por parte de oyentes, ¿no? Me voy a poner los lentes porque ya estoy viejito, para tratar de leer algunos de los mensajes. Una persona, por ejemplo, me decía
Quiero compartirte la experiencia de mi madre, paciente con mieloma múltiple que se atiende en el Hospital Eugenio Espejo. Lamentablemente nos han tenido esperando 20 días por un examen indispensable, lo cual se complica porque venimos de Loja. Es una familia que viene de Loja a Quito. Miren ustedes que pagarte un pasaje de avión de Loja a Quito necesitas tener siquiera $400, ¿ya? Y si vienes vía terrestre es un verdadero problema, es una distancia muy grande y las carreteras no es que están del todo transitables, ¿no? A esto se suma que no hay medicinas disponibles y que la atención de los médicos no es oportuna. Considero que deberían inclusive recibir capacitación en atención al usuario. Lo más preocupante es que el servicio hospitalario está deteriorado. Y me hablaba, por ejemplo, de la falta de ascensores funcionando en el hospital al que acudió este amigo oyente que me escribió. Otro mensaje. ¿Qué pasó en Monte Sinaí? Kioscos vendiendo hasta fentanilo. Medicinas que no hay adentro del hospital. Algunas ya están hasta expiradas. ¿Quién las vende? ¿Cómo piensan acabar con esa mafia en los hospitales? Acá también me escribía un buen amigo y colega desde la provincia de Galápagos, Carlos Macías. Galápagos tiene un hospital olvidado, sin personal ni medicamentos, con contratos pendientes y ahora la Armada con serios problemas para poder mantener operativos aviones y helicóptero para salvar vidas. Desde acá salen cada semana por avión a casas de salud y ya no hay dinero para mantenimiento de los sistemas sanitarios de evacuación. Acá otro mensaje. Preguntaba uno de los oyentes, ¿ha conversado el ministro con pacientes y familiares de pacientes? El ministro, frente a esa inquietud, decía que sí. Sin embargo, no hay respuesta cuando se pregunta cuántas personas murieron por los problemas que enfrenta el sector de la salud por falta de atención, por ejemplo. Y por supuesto la reducción del presupuesto de la salud en los últimos 3 años, que ha sido monstruosa. Hay una expectativa interesante para el nuevo presupuesto general del Estado. La doctora Soledad Montero Murgueito me decía, en la realidad el ciudadano enfrenta una deplorable situación en el sistema de salud pública del país. El servicio público de salud no es un favor, es un derecho. No sirven las buenas intenciones, solo sirven las acciones que hagan que las cosas funcionen con dignidad para el ciudadano. Por acá también, Nahuel Mendoza preguntaba, ¿no? En el caso del HCAN, internamos a mi bebé en el Hospital Carlos Andrade Marín. Tuvimos que comprar todos los médicos totalmente desequilibrados porque no hay nadie, no saben qué hacer. Todos los padres estaban con sus hijos en 8 metros cuadrados. Tuvimos que comprar todas las medicinas porque no había nada de nada. Hablamos de $200 a $300. Existe indolencia, decía Nahuel. Acá también, por ejemplo, me escribía Chemel Paladines desde Loja. Hay problemas en el centro y la periferia. El ministro decía, por ejemplo, que han identificado dificultades en las zonas 8 y 4. La 8 es Guayaquil, Durán y San Borondón y la 4 tiene que ver con Manabí. Y preguntaba, ¿no? Zona 7 no existe, refiriéndose al sur del país. Esmeraldas no existe. Compras centralizadas, porque eso es lo que se va a dar, ya no las compras individuales en cada hospital. Explicaba también la ejecución presupuestaria. Acá Fernandito García cuestionaba esta decisión de impedir el ingreso de la prensa a los hospitales, que fue una nota que denunciaba hace pocos días mi colega Hernán Higuera de Coavís. Preguntaba también Fernando, ¿por qué se amenaza y persigue a profesionales de la salud que quieren contar la realidad de la salud? ¿Por qué hay baja gestión presupuestaria en medio de la crisis, más allá de que el ministro asegura que en inversión se ha ejecutado el 35%? ¿Por qué los pacientes con enfermedades catastróficas se mueren por falta de pago a prestadores externos? ¿Por qué se reducen los recursos para la salud? Son cosas que también forman parte de las interrogantes, ¿no? Mafer Perrone cuestionaba también la ausencia o no de un plan. Gabriela Torres que me escribía y decía, desesperanzador el panorama en el sector de la salud. Lenin Rojas me escribía desde Chimborazo. En la provincia de Chimborazo, en el Hospital Policlínico de Riobamba, el servicio de limpieza hospitalaria ASO Serlich
Dice de la EPS, entiendo que es de la Escuela Politécnica Salesiana, con este mes de agosto son 7 meses que se encuentran sin los pagos de los servicios. Le comento que cuando viví en Riobamba fuimos nosotros quienes creamos la ASOCERLICH. Es la primera asociación de economía popular y solidaria de limpieza hospitalaria. Allá es economía popular y solidaria a que se refiere esto. No Escuela Politécnica Salesiana, por si acaso, corrijo. Se creó en la administración de la exministra Margarita Guevara, riobambeña además. Entonces conozco a sus directivos e integrantes. Yane Olmedo me escribía desde el Oro. De 50 ambulancias, 10 operan en el Oro. Incluso hay ambulancias que llevan más de un año en reparación en Cuenca y Loja. Entonces no declaran la emergencia en la salud en vista que los estados de excepción declarados por el gobierno actual no han dado resultados en el tema seguridad, se pregunta. A pesar de las leyes, a pesar de los recursos, más del 3% del IVA. Entonces había algunas interrogantes de la audiencia. Gelasio Mora, que sufrió la pérdida de su hermano por la ausencia de atención oportuna, que se raya hasta de negligencia, ¿no? Provocó el fallecimiento de el concejal Conrad Mora. Me decía Gelasio que su hermano falleció el 10 de agosto en Balsapamba, provincia de Bolívar. Se incumplió el plan de contingencia, el centro de salud cerrado en un sector turístico atestado de personas. Balsapamba es una zona del subtrópico de Bolívar, donde se hace mucho turismo. Y me enviaba un kipux con la orden. Las carencias en la provincia de Bolívar son deplorables. Carmita Aliaga me decía, mi mamá tiene 80% de discapacidad y varias veces ha tocado contratar ambulancia a $50 para trasladarse a las diálisis. Alex Valverde, también crítica, ¿no? Me decía, medicinas que llevaron un acto público para la foto y luego la retiraron. ¿Qué pasó con ello? Cari Campoverde también con una inquietud sobre la comida de pacientes y médicos, algo que sí reconoció el ministro que pasó. Es decir, hubo un par de hospitales en los cuales los médicos desesperadamente tuvieron que canjear materiales de reciclaje con el Banco de Alimentos de Quito para poder tener algo que comer ellos y los pacientes. Una locura. Pablo de los Reyes me decía, a mi padre de 72 años, jubilado con enfermedades y circulación hace 3 meses, no le dan la medicación. Hablan tanto de eficiencia, pero sigue sin medicina y si no la toma se muere. No entienden que la gente no puede esperar que se organicen. La gente, si no toma medicación o atención médica, se muere. Y así. Tuve un montón de mensajes en la mañana. Acá desde Loja, me decían, en el hospital de Vilcabamba deben salir a comprar desde sueros, no hay ambulancia. Y quienes se encargan de compras públicas, contratos para cocina, lavandería, aseo, cobran vacunas. Dice, eso lo cobraron a mi hermano. Me decía un oyente. Y así, un montón de mensajes que yo recibí esta mañana en la entrevista con el ministro. Pero como digo, en el discurso oficial no se reconoce la crisis. Y claro, le pregunté al ministro qué es para él una crisis. Escuchemos al ministro. ¿Qué es para usted, ministro? O sea, ¿qué diferenciaría este momento que usted reconoce que hay dificultades con una crisis? La paralización de los servicios, que no ha ocurrido. La paralización de los servicios no ha ocurrido. Dice el ministro que no ha ocurrido la paralización, pero cuando uno lee, por ejemplo, los mensajes de la gente, está claro que tal vez no es que han cerrado las puertas a los hospitales, no es que han cerrado las puertas a los dispensarios, pero si no hay insumos, si no hay medicinas, si no hay personal, y si se presentan todo ese tipo de dificultades, entonces, ¿cómo se llama esto? Pues yo sí creo que la narrativa que el gobierno está instaurando respecto de la situación de la salud es una narrativa que no responde a la realidad. Eso hablamos con el ministro, la entrevista está colgada en nuestra plataforma de Primera Plana, ustedes la pueden revisar. Y veamos en unas semanas, ojalá que nos vuelva a aceptar una entrevista y tenemos resultados, porque nos habla siempre a futuro. Nos habló esta mañana Andrea y a mí a futuro, de qué estamos haciendo para el futuro, planificando para el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos. Voy al corte y al regresar ya estaremos hablando en nuestra tertulia sobre los 100 días de este periodo parlamentario de la Asamblea Nacional aquí en Revelaciones por Canal RTU y Primera Plana.
Muy bien, en estos días la Asamblea Nacional cumplió sus primeros 100 días de trabajo. Este número de 100 días, los primeros 100 días, se utiliza mucho para validar, para analizar, para evaluar el trabajo de las instituciones. Es una cifra que se utiliza mucho en el caso del presidente de la República. Dudo mucho que eso se aplique para el caso de Daniel Noboa, tomando en cuenta que él, si bien es cierto, está a puertas de cumplir 100 días en este nuevo periodo que se inauguró el 24 de mayo, él estuvo en el poder desde el 23 de noviembre del año 2023. Pero sí en el caso de la Asamblea Nacional, la Asamblea que además tiene o ha tenido una serie de particularidades. Revolución Ciudadana llegó con la bancada más numerosa. En el camino, 5 integrantes de Revolución Ciudadana fueron abandonando esta bancada. ADN, que había llegado sin mayoría, logró configurar una mayoría política con otros sectores y hasta el momento le ha funcionado porque han aprobado todos los proyectos de urgencia en materia económica que ha enviado el Ejecutivo, más la ley de inteligencia, más las reformas al Código de Democracia, pero queda una deuda enorme en el tema de fiscalización y en legislación también una serie de dudas respecto de la calidad de lo que se ha aprobado. Ya los tengo conectados a Roger Celi, él es el coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y también a Raúl Chávez, quien es asambleísta de Revolución Ciudadana en alianza con el Movimiento Reto. Más adelante también se va a conectar Andrés Castillo. Y quiero empezar con Roger, a quien le quiero agradecer por la gentileza. Partamos del producto que ustedes presentaron, Roger, en esta noche. Presentaron hace pocos días, el martes me parece, o ayer, presentaron ustedes el informe del observatorio sobre estos primeros 100 días. ¿Cuáles son las conclusiones? Roger, bienvenido, buenas noches. Hola Fabricio, también un saludo para Raúl y para la audiencia que nos escucha en esta noche en Revelaciones. Bueno, lo que revela justamente el informe es una preocupación que creo que deberíamos compartir todos los ecuatorianos, más allá de la ideología política o el interés que nosotros tengamos en estos asuntos. Y es que la Asamblea Nacional en estos 100 primeros días ha desgastado la deliberación democrática. Nosotros vimos con preocupación que temas fundamentales, sensibles, que necesitan mucho más tiempo que 30 días, Fabricio y Raúl, y quienes nos escuchan, para ser debatidos responsablemente, para que la ciudadanía y los principales destinatarios de las leyes sean escuchados. Temas nada más y nada menos, a propósito de la recién aprobada Ley de Transparencia Social, que tienen que ver con la seguridad social. Esto se debatió en primer o segundo debate. En las comisiones me refiero, pues realmente no, termina siendo parte de una ley que posiblemente también sea cuestionada en el orden constitucional. Ese es el primer gran hallazgo que nosotros evidenciamos y se conecta mucho con esta agenda de gobierno al respecto de enviar leyes urgentes que se deben aprobar con celeridad, en donde, por ejemplo, se incluyeron, violando el principio de unidad de materia, un sinnúmero de temas de la Ley de Integridad Pública, y lo que hacen es demostrarnos que no están priorizando el debate y la deliberación parlamentaria. Quiero concluir esta primera aproximación diciendo, Fabricio, que finalmente este gobierno por el momento tiene popularidad, tiene una mayoría parlamentaria que es funcional, puede terminar en cualquier momento eso, por supuesto, en función de los resultados, y lo que a mí me preocupa como ciudadano es que posiblemente el principio de deliberación democrática, es decir, que tengamos la oportunidad de debatir, de conversar, de que haya discernimiento de los temas, eso queda anulado. Sobre todo por este nuevo diseño de la política que están planteando, sin financiamiento estatal a los partidos, con un método de asignación de escaños cambiado y con la posibilidad de la reducción de voces en la Asamblea Nacional a través de la disminución de asambleístas. Correcto, ya vamos a desmenuzar algunos elementos del reporte, del análisis que ustedes presentaron esta semana al país. Me gustaría igualmente una valoración general para empezar de Raúl Chávez, asambleísta nacional por la Alianza Revolución Ciudadana Reto. Raúl, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Fabricio, buenas noches, un gusto, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el panel y por supuesto a los representantes del Observatorio Legislativo. A ver, hemos tenido una asamblea bastante inflexible, creo que las personas que la manejan están en una etapa de aprendizaje, me da la impresión que el trabajo que se ha hecho por parte de ellos es un trabajo que ya ha venido con una decisión previamente tomada desde el Ejecutivo y a partir de eso lo que han terminado haciendo pues es simplemente ejecutándolo. Creo que es un
una asamblea que no ha sabido escuchar los temas importantes que van más allá de la política, más allá de los movimientos o partidos políticos que van por el tema del orden constitucional. Lo dijimos ayer en otra entrevista. Aquí cabe muy bien la frase de, del vago trabaja dos veces. No quisieron escuchar nunca el tema de las tres leyes que hoy están teniendo una demanda de inconstitucionalidad, y el resultado es que ya va a ser un mes de que están congeladas, no se las pueden utilizar. Los asambleístas hemos estado 3 meses trabajando sobre un tema de que no iba a pasar, porque lo que no es constitucional no puede aplicarse en una ley, y al final no hemos estado generando el valor que necesitan los ciudadanos. Creo que hay tiempo para cambiar, recién van 3 meses, tampoco es que ya hemos culminado los 4 años, pero para eso, por supuesto, que se necesita primero que todo empatía, definir objetivos comunes y, por supuesto, un baño de humildad para todos los que hoy tienen mayoría en la Asamblea. ¿Qué quiere decir con esto de un baño de humildad, Raúl? Un baño de humildad de no pensar de que todo lo que viene de ese sector es verdad, es correcto, es infalible. Podemos hablar del tema de salud, por ejemplo, ¿no? Nosotros hace aproximadamente 3 semanas ya presentamos un cambio del orden del día para exhortar al Ejecutivo a que llame a estado de emergencia del sector, porque por supuesto que es público, que es evidente, o sea, todo lo que vimos en el Ecuador lo podemos deducir de esa forma. No pasó, luego por la presión mediática, porque no veo otra razón. La semana pasada se terminó aprobando una moción, y hoy ya la Asamblea está fiscalizando los hospitales, pero vamos a ver si se lo hace de la manera correcta, porque da la impresión que muchas veces los ministros o miembros del Ejecutivo que dirigen alguna institución solo van a las comisiones que tienen mayoría el Ejecutivo o miembros del partido del Ejecutivo. Entonces, eso tampoco es ser humilde, eso tampoco es ser noble, porque la única forma de sacar adelante este país, querido Fabricio, es diciéndonos la verdad, nos guste o no nos guste, pues sí, porque si no entendemos la verdad, si no generamos un buen diagnóstico, difícilmente pues la planificación y la solución va a ser la necesaria para remediar lo que hoy está sucediendo. Correcto, Raúl. Regreso con Roger Celi para desmenuzar el contenido del informe, y quiero empezar por la parte de legislación. ¿Cómo ha sido el trabajo del Parlamento ecuatoriano en este rubro, que es una de sus atribuciones constitucionales durante estos primeros 100 días del actual periodo, Roger? Bueno, en línea con este baño de humildad que menciona Raúl, nosotros identificamos en el informe al menos 8 proyectos de ley, en su mayoría presentados por la Revolución Ciudadana, que fueron archivados. Antes no habíamos visto que se ponga en agenda parlamentaria la posibilidad de archivar un gran número de proyectos de ley de la oposición. El mensaje que nos están dando, como bien decía Raúl, es lo nuestro es infalible, lo nuestro es lo que debe primar, nuestras ideas y nuestro modelo no aceptan posibilidad de otras ideas, y lo revela el informe. Son 3 leyes aprobadas del Ejecutivo en estos 100 días de carácter económico urgente, está la ley de inteligencia, están el Código de la Democracia con sus modificaciones, y está todo este listado de proyectos de ley, muchos muy importantes, y esa actitud también la veíamos en el periodo legislativo pasado, el de transición, en donde la idea del contrario va siendo archivada. Y yo menciono esto con principal preocupación, porque hay otros proyectos de ley muy importantes que tienen origen de Revolución Ciudadana o de otras organizaciones políticas que posiblemente corran con la misma suerte. Por ejemplo, el proyecto de ley de prevención de conflictos de interés y regulación del lobby, que fue presentado por Viviana Veloz. Ya hemos escuchado en la comisión cuando abocaron conocimiento de este proyecto de ley, y ahí ya nos decían que es un proyecto de ley sin mayor carácter técnico a la hora de expresar esta posición. Decían que es un proyecto de ley que legaliza en este caso el cohecho, sin haber revisado ni siquiera estándares internacionales. Entonces, vemos una conducta bastante cerrada de esta legislatura, pero como decíamos al inicio, quizá estos son resultados preliminares, son proyecciones, no son resultados concluyentes, y ojalá que esta Asamblea Nacional, en materia de legislación, que es lo que estamos abordando ahorita, vaya corrigiendo. Sobre todo, lo que mencionaba hace un momento, el principio de deliberación democrática. No puede ser posible que en una ley tan importante como la ley de fundaciones, que luego la cambiaron a ley de transparencia social, hayan participado máximo 2 organizaciones de la sociedad civil en el debate de una ley que les afectaba directamente. No puede ser posible que fundaciones que sufrieron atropellos a través del decreto 16,
en el gobierno de Rafael Correa no hayan podido tener voz en esa comisión que planteó un proyecto de ley que tenía en un inicio líneas similares. Entonces, Fabricio, la gran conclusión en materia de legislación de estos 100 días es que es una asamblea cerrada, es una asamblea opaca y es una asamblea también que vulnera el procedimiento parlamentario. Estas leyes sastre que nosotros mencionábamos, ya habíamos visto en el anterior periodo, es decir, en el último tramo de aprobación de la norma se van incluyendo disposiciones generales, reformatorias, que trastocan toda la unidad de materia y el contenido de la ley. Y de eso se aprovecha este gobierno actual y creo que es algo que se debe ir corrigiendo con el tiempo. Ya lo tengo conectado a Andrés Castillo, le veo ahí ya para participar en la tertulia. No sé si me escucha Andrés y si puede prender la cámara. Le vi conectado, ya le vi incluso que prendía la cámara hace un momento. Vamos a ver si prende la cámara y podemos conversar con Andrés en este diálogo con Raúl Chávez y con Roger Celi. Bueno, todavía debe tener alguna dificultad técnica, ya la vamos a conversar con él. A ver, retomo con Raúl Chávez. ¿Coincide con esta reflexión de Roger Celi, Raúl? Si puede prender el micrófono, por favor. Perdón, Fabricio. A ver, de manera general pensamos lo mismo. Tenemos la esperanza de que esto se pueda ir encaminando. Como decía yo en un inicio, también hay que decirlo. El CAL, la administración de la Asamblea, es nueva y son personas que nunca han estado en el tema legislativo. Y a lo mejor también les cuesta entender ciertos procesos, ciertas formas y el manejo que se debe tener en una institución tan importante que representa la democracia, porque al final es la representación de todos los ciudadanos, sea poco, mucho, sea una bancada grande, una bancada pequeña, un movimiento que a lo mejor no sacó tantos asambleístas, pero al final todos merecen el mismo respeto, todos merecen la misma escucha, porque las ideas tú nunca sabes de dónde salen. De repente pueden haber buenas iniciativas de donde no te esperas y al final el resultado y el beneficiado son los ciudadanos, es el pueblo, son los ecuatorianos. Y creo que esa tiene que ser la misión de todos los asambleístas que hoy estamos ejerciendo nuestras funciones. Pero durante estos primeros 100 días, a ver, una de las cosas más comentadas es el hecho de que a los sectores que no pertenecen a ADN no les ceden la palabra en la misma proporción. Usted, por ejemplo, ¿cuántas veces ha hablado en el Pleno? Yo he hablado 4 veces en el Pleno. Yo tengo que decirlo, Fabricio, siempre que me preguntan al respecto, yo tengo que reconocer que cuando yo he pedido la palabra, a mí me la han dado. Usted sí le abren el micrófono. Cuando he pedido la palabra, que son 4 veces en 3 meses, porque, digo, me empapo muy bien de los temas antes de poder generar alguna intervención importante. Intervenciones que nunca han sido con el ánimo de atacar, de generar algún tipo de show o de dejar titulares, sino más bien observaciones sobre la ley que se está trabajando y, por supuesto, pues cualquier recomendación que se pueda generar al respecto. De hecho, en la primera ley que trató esta asamblea y que la terminaron aprobando, yo fui de los que propuse que se vote por artículo, porque eso creo que también es un tema democrático. No necesariamente podemos estar de acuerdo en el 100% del cuerpo de la ley, pero de repente hay algunos artículos importantes que los podemos votar de manera unánime y reforzarlos para el beneficio de los ciudadanos. Y a lo mejor eso hubiese evitado que hoy esas 3 leyes estén congeladas, que no se las puedan utilizar y que el trabajo que hizo la Asamblea durante los primeros 3 meses hubiera tenido más frutos, ¿no? Correcto. Ahora sí lo tengo, Andrés Castillo. Gracias, Raúl. Andrés ya prendió la cámara y ya está conectado con nosotros. Andrés, habíamos iniciado justamente la tertulia con Raúl Chávez y con Roger Celi del Observatorio Legislativo para tratar de leer un poco y hacer un análisis tanto cuantitativo como también cualitativo del trabajo de la Asamblea en estos primeros 100 días. Y en la postura de Roger Celi, desde la data que ellos han recogido, cuanto desde la visión política de Raúl Chávez, hay una serie de, digamos, cuestionamientos al trabajo del Parlamento durante estos primeros 100 días. ¿Cuál es, en cambio, su visión, Andrés? Bienvenido. ¿No me escucha? ¿No escucha, Andrés? A ver, vamos a ver si se puede salir y luego puede volver a entrar, porque no escucha. Dice, ahí hay un problema de configuración del dispositivo con el que está conectado. No nos escucha. No escucha. Veamos, ahorita le voy a escribir para ver si se puede salir. Y puede volver a ingresar.
Vamos a ver si se soluciona el tema del audio. A veces es un tema de configuración de los dispositivos electrónicos con estas entrevistas virtuales que también hacemos en los medios de comunicación. Vamos a esperar en cambio que regrese. Regrese un cambio con Roger Celi. A ver, dentro de los proyectos tramitados, la Asamblea, usted bien lo ha notado, Roger, ha priorizado los temas de urgencia en materia económica. Los 4 proyectos que envió el Ejecutivo le ha aprobado: la Ley de Solidaridad, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Áreas Protegidas y más recientemente la Ley de Transparencia Social. En el caso de las 3 primeras, enfrentan demandas de inconstitucionalidad las 3. De hecho, ya se han dado las audiencias de la Ley de Solidaridad y desde ayer y hoy las audiencias de la Ley de Integridad Pública a la espera de que ocurra lo propio con la Ley de Áreas Protegidas. Y aparentemente no hay dudas de que una vez que se promulgue la Ley de Transparencia Social, si es que el Ejecutivo no la veta y si no hay algunos cambios sustanciales del producto que originalmente aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional, esto también está condenado a una nueva demanda de inconstitucionalidad. ¿Cómo entender esto? O sea, se aprueban las leyes con mayoría, es decir, el gobierno tiene este músculo político en la Asamblea, pero estas leyes se enfrentan más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad, Roger Celi. Las formas importan muchísimo en el ámbito político, Fabricio, los procedimientos sobre todo, y sobre todo las formas democráticas. En este caso, nosotros dimos seguimiento a la elaboración de los informes de estas leyes y desafortunadamente la participación de los destinatarios de las leyes, ojo, no estoy diciendo a los que les beneficia o a los que les perjudica, sino a los destinatarios, finalmente a las personas que pueden ser afectadas o beneficiadas por estas normativas. No hubo mayor participación porque justamente el Ejecutivo propone un carácter urgente para temas que deben ser trabajados con mayor profundidad. Quizá muchos de los temas que se trabajaron o que se incluyeron en el trámite parlamentario deberían ser presentados por vía ordinaria para que haya un debate necesario. No digo que haya un debate por más de 10 años como sucedió con el Código de la Niñez o el Código de la Salud, sino que dentro de los plazos establecidos en la norma, estos proyectos de ley debieron recibir los aportes ciudadanos. Y esto se traduce efectivamente a lo que estamos viendo hoy, y es que los destinatarios de las leyes se han acercado al órgano constitucional para exigir que estas normas sean suspendidas y también no entren en vigencia. No hay respaldo de la normativa. Un principio básico en la práctica parlamentaria es recibir a personas que conocen sobre las normas. Yo creo que esta Asamblea Nacional y la posición y la actitud que está teniendo actualmente incluso les perjudica a ellos mismos porque no están recibiendo insumos técnicos que podrían ser muy valiosos para mejorar la calidad de las normativas. Y ahora tú mencionabas la Ley de Transparencia Social, creo que va a correr con la misma suerte debido a que también se vulneró en distintas ocasiones el procedimiento parlamentario, así como no cuenta con un respaldo ciudadano porque no fueron lo suficientemente deliberadas. Esperemos que la Asamblea Nacional vaya corrigiendo esta actitud. La verdad, desde la observación parlamentaria que nosotros hemos hecho en los últimos periodos legislativos, es la primera vez que vemos que la Asamblea Nacional se cierra frontalmente a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones parlamentarias. Esto se debe, entre otras cosas, a este carácter urgente que ha perdido sentido, incluso la urgencia económica, porque incluso en las audiencias, en la Corte Constitucional, no se logra justificar cuál es la relación entre urgencia económica y los temas que se proponen en las leyes. Entonces, Fabricio, vamos viendo ahí los primeros problemas en materia de legislación, vamos viendo que las ideas de la oposición son reducidas, son archivadas, no son tomadas en cuenta, y esto en el pasar del tiempo podría también pasarle factura al gobierno nacional. Solo no quería dejar de mencionar, Fabricio, que mencionaste el tema de intervenciones, que es algo que también recogemos en nuestro informe, y también se lo digo a la ciudadanía y le comprometo también, si es que el asambleísta Raúl Chávez así lo decide, a lograr pedir a esta administración legislativa que transparenten también los pedidos de palabra no otorgados, porque finalmente lo que te publica la Asamblea Nacional en la página web es el listado de intervenciones efectivamente realizadas. Pero ¿qué pasa con todos aquellos legisladores que pidieron la palabra y no se las otorgaron? Creo que eso nos podría dar un mejor balance para hacer un análisis más integral. Y de ahí, por supuesto, tenemos datos
al respecto de cómo funcionó el debate parlamentario, y evidentemente ADN se lleva más del 50% de las intervenciones y el 30% de la revolución ciudadana. Ahí el equilibrio político lo hacen a la interna de la Asamblea Nacional, pero lo que nos falta es ese dato de aquellos que pidieron intervenir, representar a sus ciudadanos y finalmente no tuvieron la posibilidad. En materia económica, los 4 que envió el presidente, en varias entrevistas, voceros de la Alianza Revolución Ciudadana Reto habían expresado algunos puntos sobre los cuales hubiesen estado dispuestos a ceder. ¿Por qué en ninguno de estos 4 proyectos decidieron sumarse a votar con el gobierno en la aprobación de los proyectos de urgencia en materia económica, Raúl? Fabricio, es que no es de sumarse a votar con el gobierno o con una bancada o con un sector. Si las leyes o el proyecto de ley que se trata en la Asamblea tiene algún vicio de inconstitucionalidad, no podemos sumarnos. Y es más, ningún asambleísta debería sumarse, porque el resultado es el que estamos viendo en este momento. Tenemos a 3 leyes congeladas. Usted ya ha señalado que podría correr con la misma suerte la ley que se aprobó esta semana. Y al final, para eso no nos eligieron los ecuatorianos. De repente, a algunos asambleístas les gusta más o les gusta menos el procedimiento parlamentario, pero es el que está hecho, es el que hay que respetar. Vivimos dentro de un Estado de Derecho, y la única forma de salir adelante, entre otras cosas, es respetando las institucionalidades. Nosotros, por supuesto que estamos en contra del crimen organizado, hay que luchar contra la inseguridad, por supuesto que hay que generar mayor recaudación, por supuesto que hay que corregir un montón de problemas que hoy vive el Ecuador, pero todo tiene que ser siempre dentro del marco legal. No podemos salirnos de ese marco, porque si no pasa lo que hoy está sucediendo. Entonces, a nosotros no nos han elegido simplemente para hablar bonito, para generar una intervención o para hacer un TikTok. Nos han elegido para precautelar la seguridad de las instituciones y a partir de eso tomar las mejores decisiones. Esa es la realidad. Ok, ya lo tengo. Parece que ya solucionamos el problema técnico con Andrés Castillo. Vamos a ver si ya nos escucha. Andrés, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Ustedes a mí? Perfecto. No, sí, perfecto. Gracias. Buenas noches, Andrés Castillo. Habíamos avanzado en la tertulia junto a Raúl Chávez y a Roger Celi del Observatorio Legislativo. Ambos tienen una postura con algunos cuestionamientos de estos primeros 100 días de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su valoración sobre este primer tramo de trabajo del actual periodo legislativo? Bueno, ha sido una asamblea que ha comenzado con problemas desde el inicio, es decir, desde la constitución misma del CAL hubo enfrentamientos, hubo controversias, hubo discusiones de que no se daba el uso de la palabra a la bancada de la revolución, cuando en realidad en la asamblea lo que se va haciendo es quemando naves, cumpliendo procedimientos. A la hora de nombrar autoridades se trabajaba a partir de mociones que presentaban asambleístas con los nombres de quienes iban a incorporarse al CAL, y de esa manera se constituyó esa parte importante de la asamblea, tomando en consideración lo que decía la norma, es decir, habrá que tomar en consideración para conformar el CAL a representantes de las organizaciones políticas debidamente constituidas como bancada en la primera sesión. Entonces ahí es cuando salieron los primeros nombres, y después cumplimos también lo que establecía la norma en cuanto a que se debía nombrar un representante de el pleno de la asamblea acorde a la votación que se vaya obteniendo. Entonces ahí tuvimos representantes de la revolución, ahí tuvimos representantes del Partido Social Cristiano, ahí tuvimos representantes de los independientes, y de esa manera se logró constituir el CAL. Después ya vinieron las otras cosas, después ya vinieron las discusiones de los proyectos de ley, vino la discusión de los económicos urgentes, conocimos inclusive la renuncia de la fiscal Diana Salazar, y los juicios políticos que también se han tramitado tanto en la Comisión de Fiscalización como en el Pleno. Entonces yo creo que para los primeros 100 días tenemos una asamblea que ha dado productos a la ciudadanía, que hay resultados en cuanto a materia de fiscalización, y que por supuesto ha tenido siempre la puerta abierta para poder conversar sobre los distintos puntos que han venido al debate dentro del Parlamento. Pero, por ejemplo, ahí yo quiero tal vez hacer una puntualización. Por ejemplo, en el tema del CAL, la norma dice que los 4 vocales del CAL, ¿el CAL cómo se integra? Presidente, las 2 vicepresidencias y 4 vocales que representan a las bancadas políticas registradas.
cuando no hay suficientes bancadas, que es el caso del actual Parlamento, apenas hay dos, ADN y Revolución Ciudadana, se integran con otro grupo de legisladores. Pero en el caso de Revolución Ciudadana, no escogieron a alguien de la bancada, escogieron a alguien que, si bien es cierto, fue elegida con el auspicio de Revolución Ciudadana, y me refiero a Mónica Salazar, antes de la instalación del actual periodo legislativo, ella se separó de la bancada de RC. Entonces, como que ahí no hubo mucho respeto a la norma, hubo una interpretación de la norma a favor de ADN, Andrés. Más bien lo que yo creo es que hay dos puntos importantes a considerar ahí. Hay que recordar que la asambleísta Mónica Salazar también conformó la bancada de la Revolución en el periodo pasado y ella renuncia a la bancada en el periodo anterior, es decir, ella deja de pertenecer a la bancada del periodo que concluyó el 14 de mayo. Nosotros, y eso es lo que se mantuvo como tesis, que nadie la ha podido rebatir hasta ahora, es que trabajamos basándonos en documentos públicos, porque obviamente el Parlamento es una institución pública y debe actuar exclusivamente sobre lo que la ley le permite y sobre los documentos que acreditan aquellas actuaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esa primera sesión? Se identificó la certificación del Consejo Nacional Electoral que decía que la señora Mónica Salazar fue electa como asambleísta de su provincia en las filas de la Revolución Ciudadana. Entonces se propuso el nombre, ese nombre tuvo, la moción fue apoyada por más asambleístas y después la votación vino en consecuencia, es decir, no existe nada por fuera de aquello que no esté debidamente sustentado en documentos y el documento que certifica que la señora Mónica Salazar forma parte o formaba en aquella época parte de las listas de la Revolución Ciudadana es el certificado que emitió el Consejo Nacional Electoral y sobre eso la mesa directiva de aquella primera sesión trabajó y sobre eso se hizo el proceso de elección. ¿Qué piensa Raúl Chávez sobre esta explicación que acaba de brindarnos el asambleísta de ADN Andrés Castillo a propósito de cómo se integró el CAL el 14 de mayo pasado, Raúl? Bueno, primero un saludo a Andrés. Más allá de las diferencias que tenemos como visión dentro del Parlamento, creo que hay una amistad de respeto. A ver, claro, Andrés dice eso, pero lo que le faltó decir es que la moción de esta señora Salazar, me parece que es el apellido, vino por parte de la bancada de ADN. O sea, creo que lo ético, lo moral, porque somos un ejemplo para la ciudadanía, al final los estamos representando, sería que la moción que venga para ser representante de una bancada venga de la bancada misma. Y eso hay que decirlo. Me podrán decir, no, es que el procedimiento textualmente dice el otro. Bueno, para algunas cosas lo cumplimos al pie de la letra y para otras cosas no, porque a Andrés también le digo, con mucho cariño, que la ley de integridad pública, por ejemplo, se votó sin texto pues, en el segundo debate. El texto nos llegó al siguiente día a todos los legisladores a las 3 de la tarde por correo electrónico. Y eso no lo conté para el proceso legislativo, tú muy bien lo conoces, Andrés. En todo caso, mira, dicho todo esto, tampoco soy yo de quedarme en la queja, en el problema. Yo soy de ver para adelante, por supuesto, dejando sentado todo lo que vamos viviendo y apostar a que lo que tengamos que hacer para cambiar, para mejorar y para verdaderamente ser representantes de la ciudadanía, sea lo que tengan que primar. Yo le decía hace un momento a Fabricio, necesitamos objetivos comunes, necesitamos ser más humildes. Y hablo de los 151 asambleístas, no estoy hablando solamente de uno, más allá de que me refiero, por supuesto, de manera mayoritaria a la bancada de ADN, que es quien maneja la parte administrativa de la asamblea y quien da la palabra, etcétera. Creo que nos hace falta ser más humildes, creo que nos hace falta ser más empáticos, creo que nos hace falta tener una planificación también desde el legislativo, que por supuesto yo no me aparto de que un movimiento político que sea afín o parte del Ejecutivo puedan trabajar en conjunto, decir lo contrario sería una tontería. Pero el trabajo en conjunto no implica simplemente ejecutar lo que se pide. El trabajo en conjunto implica pues traer por supuesto las ideas y a partir de eso sentarnos con los otros legisladores para poder generar un análisis correspondiente, técnico, profesional y tomar las mejores decisiones posibles. Es verdad que muchos legisladores a lo mejor no se caen bien, no tienen una buena relación, a lo mejor tienen incluso hasta una experiencia negativa en el pasado. Pero bueno, nuestra responsabilidad es dejar eso de lado, sentarnos y hoy cumplir con nuestras funciones, que es representar el bienestar de la ciudadanía, no que nuestros intereses particulares o nuestras emociones individuales nos superen a la hora de poder trabajar en conjunto. Regreso en cambio con Andrés Castillo. ¿Cuál es su opinión sobre esta postura que en cambio tiene Raúl Chávez, Andrés? Un saludo cariñoso a Raúl.
con él nos encontramos siempre en los pasillos y le he dicho que en todo el temperamento que tengo yo y las pocas pulgas que suelo tener, es imposible pelearse con el Raúl Chávez porque es un tipo que yo considero buena gente, es un tipo agradable y le mando un saludo y por supuesto es un legislador que aporta en la asamblea. Sin embargo, de eso yo quiero decir algo. Más allá de quién mocionó a Mónica Salazar, y con esto concluyo esta parte del CAL, es importante decir que la revolución ahí se enredó en buscarle la letra colorada a la norma, Fabricio. Recordará usted y los amigos que nos ven a través de este medio cómo la revolución en la primera sesión, en lugar de buscar llegar a acuerdos en cuanto a los nombres de las personas que iban a formar parte del CAL, lo que quiso es dividir la bancada en dos para tener más espacios. Es decir, ellos tenían 67 legisladores y querían hacer dos bancadas de una sola. Es decir, bajo el argumento de que fue una alianza Revolución Ciudadana Reto, querían hacer la bancada de la Revolución Ciudadana y la bancada de la gente para con eso, según ellos, tener dos espacios en el CAL. Entonces, se desgastaron muchísimo en eso, perdieron muchísimo tiempo y claro, cuando ya vinieron las elecciones de las autoridades, se quedaron sin lo uno y sin lo otro, porque lo primero, es decir, la de división de bancadas, desde el año 2021 ya es imposible hacerlo porque la ley expresamente lo prohíbe. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los proyectos de ley que se han planteado, particularmente los económicos urgentes, yo lo que tengo que decir es que han sido proyectos de ley que han sido tratados a la vista de la ciudadanía, con la participación de los actores involucrados. Así, por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública, por ejemplo, participaron miembros de la Policía Nacional, participaron gente del CERCOP, participaron grupos profesionales como, por ejemplo, uno que yo mismo invité, la CAMICOM, la Cámara de la Construcción de Quito, que se encargó de llevar adelante una serie de reformas en cuanto a la ley de integridad pública y las reformas que había en cuanto a la contratación. La ley de solidaridad, en cambio, hubo participación de la Policía Nacional, hubo participación de los grupos que representaban a las empresas, porque recuerden ustedes, ahí había una parte que tenía que ver con las deducciones de impuestos, participó el SRI, participó la sociedad civil, en la ley de inteligencia, que no fue económico urgente, pero que tuvo un tratamiento en este periodo mismo, fue tramitada con la presencia de muchísimos actores. Es decir, la Asamblea se ha abierto a que los sectores que están siendo involucrados, afectados o beneficiados por los proyectos de ley que se han planteado y se han analizado en la Asamblea, puedan participar y puedan discutir. Después, ya en el Pleno, esto es otra cosa. En el Pleno hay la posibilidad de discutir y en las comisiones la posibilidad de incorporar observaciones, tomando en consideración que también, como bien ordena el procedimiento parlamentario, la discusión no se agota solamente en los discursos, sino también en las observaciones que por escrito se puedan presentar, y ahí yo tengo la sensación que existe muy poca producción por parte de muchos asambleístas de la Revolución Ciudadana, que a lo que se dedicaron es a quejarse que no se les da la palabra en el Pleno, pero en el debate en las comisiones no han hecho los esfuerzos para que sus tesis puedan ser debatidas en el seno de las comisiones, particularmente la económica que ha desarrollado los proyectos de ley económico urgentes, y ahí es cuando se ahoga cualquier argumento. Si no los presentas en la comisión no puede preparar un informe adivinando lo que los asambleístas quieren presentar, sino más bien a partir de los documentos que se presentan, y eso a su vez se convierte en un informe y ese informe va al Pleno. Entonces nosotros hemos tratado de abrir la puerta para que tanto los sectores políticos como los sectores ciudadanos tengan la oportunidad de participar, incorporar observaciones y, por supuesto, opinar en torno a los proyectos de ley que se han tramitado. Pero, por ejemplo, sobre esto que está diciendo Andrés Castillo, Roger Celi, en la valoración que hizo el Observatorio Legislativo, planteaba la falta de apertura para todos los actores externos. No sé si podemos recapitular esa parte que usted ya lo había mencionado, Roger, de que para la construcción en las comisiones de determinados informes, no es que se dio paso a recibir a todos. Roger. Sí, efectivamente, y un caso, y un saludo también a Andrés, que se suma a este panel. Uno de los casos que ejemplificó esta conducta o esta cultura democrática que se está teniendo actualmente en la Asamblea Nacional fue la ley de fundaciones, que luego la llamaron la ley de transparencia social. Nosotros dimos seguimiento a la elaboración del informe para primero y segundo debate,
y al menos en comisiones generales fue recibido sí el sector productivo agremiado, pero apenas 2 o 3 organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de derechos fueron recibidas. Entiendo que hubo muchísimas solicitudes, incluso nosotros presentamos un pedido de comisión general como lo hemos hecho en todas las leyes que tienen que ver con democracia, transparencia, derechos humanos, libertad de asociación, libertad de expresión, y ni siquiera nos contestaron. Solo supimos de algunos asesores que recibieron, pero nunca ni siquiera nos dieron la fe de recepción para poder participar o enviar nuestras observaciones. Y eso pasa en una ley tan importante que tiene que ver con la sociedad civil. Y se traduce también a otras normativas de carácter económico urgente que ha tramitado esta Asamblea Nacional y que efectivamente están siendo demandadas en la Corte Constitucional por esos actores y destinatarios de las leyes que no fueron tomados en cuenta en el proceso legislativo. Porque Fabricio, Raúl y Andrés, no es solo de invitar a los que están a favor de la tesis que yo propongo, es también de invitar al que podría estar en contra y escucharlo y ver cómo se puede llegar a un punto medio. Pero eso no se está dando, Fabricio, y lo he puesto con ejemplos, y la realidad nacional que estamos viviendo nos está demostrando que hace falta deliberación democrática diversa en la Asamblea Nacional. ¿Qué opina Andrés Castillo sobre esta reflexión? Bueno, que es válida, que obviamente los observatorios y este tipo de organizaciones de la sociedad civil están justamente poniendo la lupa en las cosas que estamos haciendo. Tengo que discrepar, por supuesto, porque ahí yo creo que no existe exactitud en torno al tema. Al ser proyectos económicos urgentes, el tratamiento se da solamente en 30 días. Los tiempos para el primero y el segundo debate son extremadamente cortos. Nosotros hemos priorizado, Fabricio, siempre el depurar los proyectos de ley. Eso ha sido fundamental. Yo sí podría decir, y quizás esto después pueda ser grabado y utilizarse en el futuro si es que eso sucede, pero a mí sí me daría muchísima vergüenza con el país que, por ejemplo, los proyectos de ley económicos urgentes sean aprobados por el Ministerio de la Ley. Es decir, tal cual manda el Ejecutivo y nosotros hacernos los locos y no debatir y no perfeccionar y no incorporar cosas. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos siempre esa espada de Damocles ahí del tiempo, de los plazos fatales que se tienen que cumplir. Y a ratos, por supuesto, la Asamblea quiere recibir a todos, pero resulta físicamente imposible que así sea. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a las demandas de inconstitucionalidad que han recibido las distintas leyes económicos urgentes, yo tengo que rescatar algo que no podemos perder nosotros de vista. La ley que más observaciones ha tenido por parte de la Corte Constitucional, específicamente en 16 artículos de esa ley, es justamente la ley de inteligencia. Y la ley de inteligencia no fue tratada como económico urgente. La ley de inteligencia viene desde el periodo anterior. La ley de inteligencia es el acumulado de varios proyectos de ley que se trataron para construir esa ley de inteligencia. El primer debate se realizó en el periodo anterior, el segundo debate se lo realizó en esta. Fueron todos los actores de la sociedad civil, los militares, las Fuerzas Armadas, la policía, quienes incorporaron observaciones a ese tema. Y yo tengo que decir algo súper importante aquí. La inteligencia policial y militar y ahora la informática, la económica, etcétera, la financiera, etcétera, ha existido siempre en el Ecuador. Pero el problema es que ha existido sin norma, ha existido sin límites, ha existido sin la posibilidad de judicializar cualquier tipo de abuso que se realice en torno a los análisis de inteligencia estratégica. Y ahora, cuando se presenta al país una ley que regula la inteligencia, que exige procedimientos, que permite la judicialización en caso de sanciones, que pone restricciones en cuanto al uso de pruebas o documentos que no hayan sido actuados, ahora saltan los grupos que creen que esa norma lo que hace es violar, entre otras cosas, el derecho a la intimidad. Entonces, obviamente, en el debate público, la Corte Constitucional es una instancia más, una instancia técnica en donde se sabrá si es que en efecto los postulados de cada uno de los demandantes son los reales o si es que se mantiene lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Pero en todo caso nosotros entendemos en profundo espíritu democrático que todos tienen derecho a presentar lo que crean conveniente ante la Corte Constitucional de acuerdo a lo que establece la norma y serán los jueces constitucionales los que decidan, obviamente entendiendo
cuál es el momento que estamos viviendo actualmente en el país. Déjenme hacer una pausa cortita para regresar con la recta final de esta tertulia con nuestros invitados evaluando los 100 días del Parlamento. No podemos irnos sin hablar de fiscalización, pero Roger quería hacer una acotación. Roger, tenga la bondad. Sí, Andrés menciona que estas normativas de carácter urgente deben ser tramitadas con mucha celeridad y, por supuesto, no dan mucho espacio para la deliberación democrática más amplia. Pero este justamente es el punto. Una ley urgente no puede incluir temas de fondo que no pueden ser debatidos con responsabilidad. Por ejemplo, la ley de transparencia social acaba de incorporar y entra en vigencia una reforma a la seguridad social y se aprovechan, porque ese es el término que es adecuado, de una normativa que debe ser aprobada en corto tiempo para incluir temas que posiblemente deban ser debatidos a profundidad. La ley de integridad pública, por ejemplo, incorporó 19 temas, rompiendo la unidad de materia y bloqueando la posibilidad de que temas sensibles y profundos sean debatidos por la vía ordinaria. Entonces, conceptualmente, sí hay un problema de fondo en cuanto al principio de deliberación, conversación y debate y discrepancia, porque no se puede aprovechar estas vías expeditas para pasar temas que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, esa es la reflexión más allá de que tantos o cuantas personas participen, sino que es necesario que se reformule la posibilidad de debatir los temas fundamentales a mayor profundidad. Correcto. Hablemos de fiscalización. ¿Qué data tienen ustedes, Roger? Al respecto de fiscalización y control político, haciendo el contraste con anteriores periodos legislativos, sin decir que los anteriores periodos legislativos hayan sido responsables o efectivos a la hora de fiscalizar, sí se nota una ausencia de fiscalización. En materia de juicios políticos ya vimos, y entiendo yo que también, y Raúl nos sabrá decir cuál es la posición de la bancada a la hora de emprender procesos de enjuiciamiento político, sabiendo que tal vez no prosperen porque se necesita un número de votos que actualmente no alcanza la oposición, así como en el Consejo de Administración Legislativa, que vimos que de nuevo se vulneró el procedimiento parlamentario. Al menos se debía guardar esa forma, solicitar a la Unidad de Técnica Legislativa el informe en cuanto al juicio político de Inés Manzano, pero la fuerza de los votos hizo que esto se archive. Vemos con preocupación también desde los datos que el porcentaje de respuestas de instituciones del Ejecutivo a los pedidos de información que hacen los legisladores ha disminuido. Y ojo, que estoy hablando en contraste con anteriores periodos legislativos. Cuando el índice de respuesta era de más del 90%, hoy estamos viendo un 70, un 80%, incluso en ciertos casos un 60% de respuestas. Vemos una actitud política de no colaborar para que la Asamblea Nacional pueda fiscalizar. Y ojo, que también son solicitudes realizadas por los propios legisladores del oficialismo, de ADN. De fondo, la fiscalización y el control político es importantísima en una democracia porque ayuda a orientar de mejor manera la política pública y también a corregir acciones y omisiones que puedan estar realizando las autoridades de Estado. ¿Cuál es tu opinión sobre la calidad de la fiscalización en estos 100 días de Raúl Chávez? Bueno, Fabricio, primero para contextualizar ciertas cosas que se dijeron en este momento. Primero, el tema de la bancada que se generó el primer día. Es subjetivo lo que dice Andrés, ¿no? Yo respeto lo que él señala, no lo comparto. La visión es diferente, en todo caso, eso hay que dejarlo claro. Sobre el tema de la construcción de las leyes que se han venido generando y que hoy están congeladas en la Corte Constitucional, tengo que decir que yo he presentado observaciones tanto verbales como por escrita ante la Comisión, siempre no han sido acogidas. En todo caso, nuestro trabajo legislativo lo hemos hecho. Cuando se habla también de esta socialización que se ha generado con los ciudadanos, creo que es importante, pues siempre van a haber reclamos en diferentes sectores. No conozco la agenda puntual de a cuántas personas o cuántos sectores recibió la Comisión de Desarrollo Económico, pero en todo caso lo que sí hay que dejar claro es que los ciudadanos tampoco deben, ni tienen, ni están empapados de temas constitucionales. Más allá de las observaciones, de los planteamientos que se puedan generar, lo importante es que nosotros como asambleístas enmarquemos todo dentro del marco constitucional y que lo que se apruebe vaya en ese orden. Ayer veía con bastante preocupación la intervención, por ejemplo, del director del Ejecutivo, el director legal, intentando defender las leyes dentro de estas audiencias.
y entre una de las cosas es que él señalaba que el objetivo general de estas leyes es un tema de gestión pública, y como es gestión pública, entonces ahí está encaminado todo lo que los diferentes artículos establecen dentro de este proyecto. Creo que debería haber una defensa mucho más robusta, mucho más técnica, mucho más profesional, no sé si se quiere con experiencia. Es más, creo que el propio Andrés podría generarlo de manera diferente. Más allá de estar de acuerdo o no, sí es importante que se establezcan más argumentos técnicos y que no sean simplemente temas generales. Digo esto porque lo importante es que las personas, los ciudadanos, no pierdan la confianza en las diferentes instituciones. Estoy hablando de todas, de ninguna en particular. Sobre el tema de la fiscalización, bueno, hay algunas aristas, ¿no? Se presentó en su momento el juicio político a la ministra Manzano por el caso de Progen, que más allá de que si se termina o no se termina concretando el juicio para esta ministra, lo importante es poder conocer la verdad, poder saber qué es lo que ha sucedido, porque no solamente existió una pérdida millonaria por parte del Estado, de 140 millones aproximadamente, puede ser más, según lo que ya estableció el Contralor, sino también el perjuicio a nivel privado, a nivel del sector productivo, industrial y de la ciudadanía en general, porque por supuesto eso desencadenó no solamente la pérdida de trabajo, la falta de producción, de generación, sino también temas de inseguridad. Entonces, eso sería bueno, creo que no hay que parar de intentar poder conocer todos los temas al respecto y no simplemente minimizarlo a una empresa pública y tirarle todos los dardos al gerente. Puede ser que sea responsable, y si es responsable hay que caerle con todo el peso de la ley, pero creo que tenemos que ser más amplios. Ahí es cuando yo digo que hay que darnos un baño de humildad. En el caso de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, me parece que no actuó de la manera adecuada hace como un mes y medio, 2 meses, que recibió una persona procesada. No por recibirlo, porque de repente se puede generar información de cualquier persona procesada, sino porque la información se la pidieron después de que fue a exponer. Cuando lo ideal sería, lo normal, es que el presidente con toda la comisión pida la documentación de lo que este señor desea hablar, que ellos validen que lo que está diciendo es correcto, tienen los argumentos, hay las pruebas, y a partir de eso que se genere la comparecencia. Se lo hizo al revés, y a mi criterio pareció más circo, más show, que buscar encontrar responsables. Y bueno, entramos al tema de la salud. Yo lo dije al inicio de la entrevista. Hace 3 semanas aproximadamente se hizo un pedido de cambio de orden del día para exhortar al gobierno a que declare el sector de la salud en emergencia. Sobre eso hay muchas observaciones, porque dicen que no tienen que entrar en emergencia, que cuando se han entrado a procesos de emergencia ha existido la corrupción. Yo lo que quiero decir es que la corrupción ha existido en casos de emergencia y en casos que no son de emergencia. De hecho, hoy, lamentablemente, sabemos todos que la corrupción existe y no estamos en un proceso de emergencia. Pero la emergencia sí puede servir para poder movilizar recursos, para que los procesos sean mucho más ágiles y el servicio pueda llegar a la ciudadanía. ¿Temas de corrupción pueden existir? Por supuesto que pueden existir, pero ahí son los controles que tienen que tener las personas que están a cargo del Ejecutivo. Porque una emergencia se maneja transversalmente por el CERCOP, por el portal de compras públicas, que son personas puestas por el Ejecutivo. Y luego ya la aplicación de las compras, en la parte más operativa, viene por parte del Ministerio de Salud y por parte de los hospitales, que también son personas puestas por el Ejecutivo de turno. Entonces, si elegimos bien a los actores que no caigan en casos de corrupción, con la emergencia podríamos utilizar los procesos mucho más rápidos para darle el servicio a la ciudadanía. El día de ayer escuchamos al ministro indicando que en aproximadamente 60 días podrían llegar ciertos insumos. Primero que 60 días es un montón, porque hay personas que necesitan el medicamento de manera diaria para vivir. Pero adicional a eso, es no entender que el problema de la salud no solamente es un tema de tener las bodegas llenas. Por supuesto que eso es una arista, pero el tema de la salud es un tema que hay que trabajarlo de manera transversal. De manera transversal, tener una planificación a nivel país, un país que busque el desarrollo, teniendo el sector de la salud como un eje fundamental. Tenemos también que tener personas capacitadas para el puesto, porque dentro de los recorridos que hemos hecho en los hospitales, nos encontramos con profesionales que me da la impresión que tienen muy buena voluntad, que tienen muy buen criterio desde la parte de su especialización, pero no necesariamente en la parte administrativa, financiera y sobre todo en el sector público. Hay que conseguir esos perfiles para que puedan mejorar el resultado. Entender también que los presupuestos que se deben asignar tienen que ir acorde no solamente a la compra de medicinas, sino también al mantenimiento de la infraestructura y, por supuesto, a la inversión en tecnología y desarrollo para poder ir optimizando los presupuestos, enfocarnos mucho más en la prevención para después no tener que ser reactivos y entrar solamente a la parte curativa, que eso también genera un presupuesto mayor. Me da la impresión también que se necesita, por supuesto, un gran plan de seguridad coordinado por el Ministerio del Interior, porque para nadie es un secreto pues, que las mafias han tomado ciertos hospitales y eso también perjudica a la ejecución.
un tema importantísimo, el déficit del personal en los hospitales que nos hemos encontrado. Y cuando digo déficit de personal, estoy hablando de médicos, de enfermeras, de auxiliares, de personal administrativo. Y hay que entender también que estas instituciones, hospitales, centros de salud, son lugares donde acude la gente de manera masiva. Entonces, si no tenemos el personal adecuado, suficiente, como para poder dar ese servicio, por supuesto que podemos hacer los mejores esfuerzos posibles, pero eso no va a terminar generando el resultado que nosotros buscamos, que es el servicio, pero también la inversión para ir mejorando todo el sector. Y termino con algo que ya lo propuso un legislador esta semana o la semana pasada, me parece, dentro del Parlamento. Poder fiscalizar incluso en conjunto. Y lo propongo a Andrés, que está aquí en este momento. Vamos a fiscalizar los hospitales en territorio. Hagámoslo, obviamente, de manera sorpresa, caigámosle sin avisarle a nadie y digamos lo que encontramos. Porque lo que encontramos va a ser posible que después el gobierno corrija si tiene que corregir. Y eso va a ser el resultado positivo para los ciudadanos, que debe ser el objetivo primordial de cualquier ejecutivo de turno. Gracias a Raúl Chávez. Y cierro con Andrés Castillo a propósito de lo que acaba de señalar tanto Roger Celi cuanto Raúl Chávez en términos de fiscalización. Andrés. Para pararse hay que gatear, para caminar hay que pararse y para correr hay que caminar. Así es como está funcionando la Asamblea, por pasos, haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo los objetivos que tiene que cumplir, desarrollando sus actividades con orden, poniendo hitos cumplibles. Ahí hay una agenda legislativa. Esa agenda legislativa está enfocada en los temas importantes que a la ciudadanía le interesan, que son seguridad, empleo y producción. Eso fue lo que el presidente Olsen presentó al país hace unos días atrás y sobre eso vamos a trabajar. Sin duda alguna, el Observatorio Legislativo es una de las instituciones de la sociedad civil más fuertes en cuanto al control de las actividades que se hacen en la Asamblea, y yo les felicito y les agradezco por lo que hacen. Pero lo que yo siempre he discrepado, por ejemplo, con ellos, es que se pretenda calificar lo bueno o lo malo de una asamblea numéricamente hablando. Nosotros nos encontramos con más de 1000 proyectos de ley que vienen represados no desde la legislatura anterior, desde quién sabe cuántas legislaturas anteriores, porque lastimosamente se cree que un asambleísta es mejor que otro en función del número de proyectos de ley que presenta, o en función del número de procesos de fiscalización que inicia, o en función del número de juicios políticos que abandera, cuando en realidad en nuestro país necesitamos mejorar el sistema jurídico ecuatoriano, presentar observaciones, corregir lo que los otros presenten y así poder avanzar. De esos alrededor de 1000 proyectos de ley que venían represados, un montón, no tengo el dato exacto, lo lamento, me hubiese gustado dar el dato exacto, pero un importante porcentaje de aquellos proyectos de ley se quedaron huérfanos. Es decir, los asambleístas los presentaron, fueron a la oficina de gestión documental, a la ventanilla de la Asamblea, se tomaron la foto diciendo que presentaron el proyecto de ley y quedaron ahí. Y nadie más lo tramitó y nadie más continuó, pero seguramente en los datos del Observatorio Legislativo, esos legisladores habrán sido entre buenos y muy buenos porque presentaron muchísimos proyectos de ley, como por ejemplo uno que el otro día me causaba gracia, uno de la asambleísta Liliana Durán, que es el proyecto de ley del CUI. Sobre eso nosotros tenemos que comenzar a trabajar porque no podemos abotarrar de proyectos de ley simple y llanamente para darle el gusto a alguna organización social que suma cuántos proyectos de ley se presentan. Eso por un lado. Segundo, en cuanto a la fiscalización, es importante entender que nosotros tratamos de darle mayor agilidad a los proyectos de fiscalización. Mucho se habla del tema Progen. Sí, ciertamente hay que llegar hasta el último. Sí, ciertamente hay que sancionar a los que haya que sancionar y cuenten conmigo y con nosotros para aquello. Ahora mismo, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, ha venido llevando adelante todo el proceso de fiscalización de Progen. Vino Calero a la Asamblea, vinieron funcionarios del Ministerio, vinieron funcionarios de SELEC, vinieron todos los que estuvieron involucrados en los temas de los contratos y el informe está
prácticamente listo y adicionalmente la Contraloría ha hecho lo que ha tenido que hacer. Entonces, por un lado, hay una fiscalización ordenada, evitando el show y buscando por sobre todas las cosas que esa fiscalización se cumpla en los tiempos. Segundo, ustedes me dirán, buscan evitar el show, pero le invitan a Salcedo. Salcedo pidió participar de la comisión y más bien lo que ahí se hizo, entiendo de buena fe, es que para evitar que esa reunión sea un botafuego y un lanzar estiércol con ventilador a todo mundo, lo que se hizo es que al señor Salcedo se le anticipó que cualquier aseveración que él vaya a dar en esa comparecencia esté debidamente sustentada con la información que dice tener. Caso contrario, hubiese sido absolutamente irresponsable porque un delincuente de esas características ya no tiene nada que perder. Es decir, hubiese echado lodo a todo mundo y no hubiese sustentado aquello que decía. Por eso es que pidió los 10 días, en esos 10 días presentó la información y esa información se trasladó a la Fiscalía, porque tenemos que entender que en materia de responsabilidades existen 3 tipos de responsabilidades. La administrativa, que la hace la Contraloría, la política, que la hace la Asamblea, y la penal, que la hace la Fiscalía. Así es que trasladaron eso para allá. Y también hay que entender que se ha llevado adelante un proceso de juicio político a la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Y ahí hay que entender que llevamos un juicio político tal como establece la norma, que adicionalmente en el Pleno se llevaron adelante los procedimientos que establece la ley, y la característica que tuvo ese juicio es que a pesar de todo lo que se dijo dentro de ese proceso, no se alcanzaron los votos para poderse destituir a la señora Solanda Goyes, y aquí no pasa nada. Es decir, aquí, si es que no existen los elementos suficientes a criterio de los asambleístas para no censurar a alguien, venga de donde venga la fiscalización, pues no se dará paso o no se censurará a funcionarios. Y si es que hay los elementos, pues sin duda alguna que vamos a llevar adelante el proceso de fiscalización hasta el final. Entonces, aquí estamos haciendo procesos de fiscalización, inclusive de los mismos contratos del Ejecutivo, de las cosas que han pasado en Progen y ATM desde la Asamblea, y estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer en materia de salud. Ahí es lo último que quiero conversar a partir de lo que dijo Raúl. En los temas de salud, lo que se ha nombrado, no desde la Asamblea, sino desde el Ejecutivo, es un comité permanente del control en temas de salud. Eso es lo eficiente, eso es lo que nos permite avanzar, porque las declaratorias de emergencia para lo que han servido es para la corrupción, para el sobreprecio, para las fundas para cadáveres de $50 cuando en realidad costaban 8, para las mascarillas de $6 cuando en realidad costaban 25 centavos, y aquí el Ecuador no aguanta más robos de estas mafias que están ahí. Coincido con Raúl Chávez. Hay que ir a hacer la fiscalización en el sitio. No ganamos nada haciendo ese tipo de fiscalización del mándeme el documentito o contésteme la pregunta, sino más bien ir al lugar y escuchar a la gente. Ayer nomás hicimos un proceso de fiscalización con respecto a lo de la cooperativa CREA. En la cooperativa CREA hubo muchísimos problemas. Se llevó adelante la fiscalización en la comisión de régimen económico, y quizás lo más importante y provechoso que tuvimos en la sesión de ayer es escuchar a los perjudicados, y los perjudicados pudieron hablar desde su realidad, no desde el discurso político, y ahí pudimos ver cómo el drama de mujeres de la tercera edad, mujeres de la tercera edad hecho cargo de sus madres de la tercera edad, personas que perdieron sus ahorros de toda la vida, migrantes que trabajaron por muchos años fuera del país y que depositaron sus ahorros aquí, los perdieron. Felizmente, ahora ya a partir del proceso que tuvimos ayer le hemos dado resultados a la gente, ya existe una planificación de devolución de los pagos y ya se han hecho todos los mecanismos necesarios para que el 99% de los clientes de la cooperativa CREA puedan recuperar sus recursos con la brevedad del caso. He colgado en mis redes sociales cuál es el calendario de pagos, y esa es la labor que la Asamblea tiene que hacer. No solamente llamar al show para la Cámara, sino darle respuestas a la gente, como en efecto lo hicimos el día de ayer con los perjudicados de CREA. Correcto. Quiero agradecerles a los tres por esta tertulia tan interesante, sobre todo llevada a cabo con altura, más allá de las diferencias. Es importante hacer este tipo de valoraciones, de análisis sobre la calidad del trabajo del Parlamento ecuatoriano en estos primeros 100 días. Gracias a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, y a los legisladores Raúl Chávez y Andrés Castillo. Un abrazo, que tengan una buena jornada.
Chao, gracias por la invitación. Claro, un abrazo también. Hasta luego. Gracias. Y a nuestra generosa audiencia, muchas gracias. Mañana, Dios mediante, más revelaciones a través de RTU y Primera Plana.